Siempre creí que ver a mi hija formar su propia familia sería el sueño cumplido de toda madre. Pensaba que, al verla casada, recordaría con ternura todo lo que luchamos juntas. Las noches de hambre, los días de trabajo, las lágrimas que escondí para que ella sonriera. Pero ese día, mi ilusión se rompió en 1000 pedazos. Porque cuando supe que sus suegros se mudarían con nosotros, mi propia hija me gritó en la cara: «Entrégale tu habitación a mis suegros o te vas de esta casa». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No reconocí su voz, ni sus ojos. Y si crees que me quedé callada, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, esa decisión que tomé ese mismo día, cambió mi vida para siempre. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que no podrás creer. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y si te gustan los relatos reales de dolor, dignidad y segundas oportunidades, suscríbete para no perder lo que viene. Mi nombre es Carmen Alvarado de Ruiz, tengo 70 años, y durante toda mi vida creí que el amor de una madre podía soportarlo todo. Hasta que comprendí que, a veces, el silencio también puede ser una forma de morir en vida. Nunca pensé que el sonido de una taza rompiéndose pudiera significar tanto. Aquel día, el eco del porcelanato frío se mezcló con el aroma del café recién hecho, ese que siempre preparaba para Laura porque decía que el desayuno debía tener un toque de elegancia. Me gustaba cuidar los detalles. Las flores frescas en el centro de la mesa, las cortinas abiertas dejando entrar la luz dorada, el mantel de lino que compré con mi primera tarjeta de crédito cuando todavía trabajaba en el banco. Todo lucía impecable, hasta que ella habló. «Entrégale tu habitación a mis suegros o te vas». Me gritó desde la cabecera, sin mirarme. No entendía al principio. Pensé que había escuchado mal, pero su tono no dejaba espacio a dudas. Tenía ese brillo en los ojos que se parece al desprecio. La observé, vestida con una blusa de diseñador, el cabello perfectamente recogido, los labios pintados de un rojo que no le conocía. Frente a ella, el celular vibraba con notificaciones de la agencia de viajes que organizaba sus próximas vacaciones. Yo seguía de pie, con la jarra de café temblando entre mis manos. Sentí un nudo en la garganta, como si alguien hubiera apretado mis años de sacrificio en un solo instante. Recordé cada transferencia que hice para pagarle su carrera, cada vez que retiré fondos de mis ahorros para cubrirle algún capricho, cada deuda que asumí para que nunca le faltara nada. En ese momento, cada cifra cobró un nuevo significado. Nada de eso había comprado su gratitud. La riqueza material se había tragado el cariño, y yo quedé como un gasto innecesario en su vida. ¿Mi habitación?, logré decir, con la voz apagada. ¿La que construí con mis manos? Laura se acomodó el reloj dorado que llevaba en la muñeca, un regalo de bodas que su esposo presumía en cada reunión familiar. Mis suegros no pueden dormir en un cuarto tan pequeño, respondió, sin pestañear. Ellos están acostumbrados a otro nivel, mamá. Otro nivel. La frase retumbó en mi cabeza como una puerta cerrándose. No contesté. Caminé hasta la ventana, observando el jardín que tantas veces cuidé. Las rosas blancas que planté en memoria de su padre seguían allí, firmes y silenciosas. Me pregunté en qué momento mi casa dejó de ser mía. Los muebles, la decoración, incluso el aroma del perfume de Laura en el aire me hacían sentir una extraña. Mi hogar se había convertido en una vitrina de lujo donde yo ya no encajaba. El resto del día fue una niebla. Guardé mis cosas en silencio, doblando cada prenda como si fueran recuerdos rotos. Toqué mi cama, esa que había pagado con años de trabajo y cansancio, y supe que esa sería la última noche que dormiría en ella. Desde el pasillo se escuchaban risas. Laura hablaba por teléfono con su esposo, planeando el nuevo acomodo de la casa. Yo respiraba hondo, buscando no llorar. Cuando se fueron a dormir, me quedé sola en la sala. Las luces suaves del techo iluminaban el piso de mármol, tan brillante que reflejaba mi figura encorvada. Había algo humillante en esa imagen, una mujer que lo dio todo, ahora reducida a una sombra. Encendí una vela en silencio y miré el retrato de mi esposo. No sé qué hicimos mal, susurré. Pero el retrato no respondió. Solo el reloj del comedor marcó la medianoche, como si contara mis pensamientos. Afuera, el viento agitaba las cortinas.
Cerré los ojos y sentí una mezcla de vergüenza y rabia, una sensación que no sabía distinguir. Por primera vez en años, me pregunté quién era sin el título de mamá de Laura. Tal vez esa noche fue el inicio de mi desaparición. No físicamente, sino de esa versión dócil de mí que todo lo soportaba por amor. Mientras doblaba mis sábanas de seda, pensé en la ironía, tantos años luchando para que ella viviera con comodidad, y ahora yo me preparaba para dormir en el sofá. No lloré. No grité. Solo respiré despacio, como si mi silencio fuera el último acto de dignidad que me quedaba. En el cuaderno de tapas verdes donde siempre anotaba mis cuentas, escribí una sola frase: hoy comencé a desaparecer para mi hija. No sabía entonces que ese sería el primer paso de mi renacimiento, pero el corazón, incluso roto, a veces presiente su revancha. La casa olía a perfume caro desde temprano. No era mío, por supuesto. Era el aroma dulzón y persistente de Doña Rosa, la madre de mi yerno, que llegó cargando su bolso de cuero con el logo dorado de una marca que solo había visto en revistas. Detrás de ella venía don Ernesto, arrastrando una maleta de ruedas tan grande que parecía contener medio hotel boutique. Laura los recibió con una sonrisa amplia, esa que yo ya no recordaba haber visto dirigida hacia mí. «Bienvenidos a su nueva casa», dijo. «No a su casa, ni a nuestra casa. A su nueva casa». Y ahí supe que algo se había roto definitivamente. Los saludé con cortesía, intentando no mostrar el temblor de mis manos. Doña Rosa me examinó de arriba abajo, como si fuera parte del mobiliario. «Qué bonito piso de mármol», comentó con voz fingida. «Aunque con una alfombra persa se vería más elegante». Su marido añadió: «Sí, y esas cortinas de lino se ven algo pasadas de moda». Sonreí sin responder. La ironía era cruel. Esas cortinas las había elegido con Laura cuando apenas tenía 16 años, y lloró de emoción al verlas colgadas. Ahora eran anticuadas. Los vi recorrer mi casa con paso de realeza. Tocaban los muebles, abrían las ventanas, preguntaban por el número de habitaciones, como si evaluaran una propiedad antes de comprarla. Doña Rosa miró mi habitación, la que ya no era mía, y dijo con aprobación: «Esta suite tiene buena luz». «Me gusta». Suite. Así la llamó. La misma habitación donde Laura dio sus primeros pasos, donde pasé noches enteras cuidándola cuando tuvo fiebre, ahora se convertía en una habitación de huéspedes de lujo. «Mamá, ¿puedes prepararles algo de comer?», me pidió Laura sin mirarme, mientras mostraba la nueva decoración que planeaba. «Claro», respondí. Fui a la cocina y encendí la estufa. El aroma del pan recién horneado intentó suavizar mi tristeza. Puse la mesa con la vajilla de porcelana, esa que solo usábamos en Navidades. Cuando los vi sentarse, riendo, brindando con vino importado, sentí que mi corazón se encogía un poco más. Yo me quedé de pie, sosteniendo la jarra de agua, invisible. Esa noche, mientras ellos hablaban de sus propiedades, de su viaje pendiente a un spa de lujo y de los beneficios de su tarjeta Platinum, me di cuenta de que yo ya no pertenecía a ese lugar. Cada palabra me alejaba un poco más. Laura parecía otra persona, como si su voz se hubiera llenado de un tono ajeno, más altivo, más frío. A veces la miraba y no reconocía a la hija que crié. Su sonrisa tenía brillo, pero no alma. Cuando subieron a dormir, me quedé sola en la cocina. Lavé las copas con cuidado, una por una, observando cómo las gotas caían por el cristal como lágrimas. En el reflejo del acero inoxidable, mi rostro parecía más viejo, más cansado. Había perdido algo más que una habitación, había perdido mi lugar en su vida. Abrí el refrigerador y noté que ya no había espacio para mis cosas. Los frascos nuevos con etiquetas en francés ocupaban cada rincón. Hasta el olor era distinto. Intenté dormir en el sofá, pero el silencio pesaba. Desde arriba se escuchaban risas y pasos. Me cubrí con una manta y cerré los ojos, deseando no pensar. Recordé las noches de antes, cuando Laura se acostaba a mi lado porque tenía miedo de los truenos. Cómo la abrazaba y le decía que mientras yo viviera, nada malo le pasaría. Ahora, ella dormía tranquila, y yo era la intrusa en la casa que levanté con mis manos. Al amanecer, preparé el desayuno antes de que despertaran. Coloqué la vajilla sobre el mantel de lino, serví el jugo recién exprimido y el café caliente. Doña Rosa bajó envuelta en su bata de seda color marfil.
Qué bueno que ya está todo listo, dijo. Laura ni me miró. Mamá, no olvides limpiar la terraza después, me ordenó. Asentí. No era la primera vez que obedecía en silencio, pero esa vez sentí algo diferente, una calma peligrosa. La calma de quien está aprendiendo a resistir. A media mañana, mientras ellos hablaban de un posible viaje a la Riviera, salí al jardín. Las flores estaban secas, pero aún olían a vida. Las regué despacio, una por una, como quien reza. Este sigue siendo mi hogar, me repetí en voz baja. Las hojas temblaban con el viento, y por un instante, creí que me respondían. Volví a la casa con una decisión silenciosa latiendo en el pecho. Nadie me arrebataría mi dignidad sin que yo lo notara. Esa noche, al cerrar los ojos en el sofá, entendí algo que me heló el alma. El lujo puede llenar los espacios, pero nunca las ausencias. Y yo, que siempre soñé con una familia unida, dormía entre cojines caros y afectos baratos. No lo sabía aún, pero ese era solo el principio de una guerra callada. No recuerdo exactamente cuándo dejé de ser la dueña de mi casa. Tal vez fue el día en que empecé a servir el desayuno sin que nadie me diera los buenos días, o cuando mis pasos dejaron de escucharse porque todos hablaban encima de mí. Aquella mañana, el aroma del pan tostado se mezclaba con el del perfume de Doña Rosa, un aroma intenso, caro, empalagoso. Bajó las escaleras con una bata de seda color champán, como si estuviera en un hotel boutique. El desayuno debe servirse caliente, dijo sin mirarme. Y esa frase marcó el inicio de mi silencio. Laura la seguía, revisando su celular. Mamá, prepara jugo natural para mi suegro, le hace mal el azúcar refinada, ordenó con ese tono autoritario que antes usaba para reprender a sus empleados en la agencia de viajes. Yo asentí, conteniendo la rabia. Cuando coloqué la jarra en la mesa, Doña Rosa se permitió una sonrisa de aprobación. Muy bien, Carmen. No olvide limpiar las copas. Ayer quedaron con manchas. Su esposo, don Ernesto, apenas levantó la vista del periódico. Era como si mi presencia se diera por sentada, como si fuera parte del mobiliario. Me refugiaba en la cocina, en el sonido del agua cayendo sobre los platos, porque era lo único que seguía siendo mío. Cada rincón de la casa olía distinto, a flores nuevas, a velas caras, a desinfectante francés. Ya no quedaba nada del hogar sencillo y cálido que yo había construido. En su lugar, había un espacio pulcro y frío, con muebles que costaban más de lo que alguna vez tuve en mi cuenta de ahorro. El lujo se había vuelto mi castigo. Cuando terminaba de limpiar, salía al patio para tomar aire. Las bugambilias seguían floreciendo, ajenas a mi desgracia. Me sentaba en una banca de hierro y observaba las ventanas grandes del comedor, donde se reflejaban las risas de los nuevos dueños. A veces escuchaba a Laura contar historias sobre su bella casa familiar, sin mencionar mi nombre. Cada palabra era un golpe sutil. Me preguntaba si alguna vez pensaría en lo que yo sentía o si ya había decidido borrarme de su historia. Un día, mientras lavaba los vasos de cristal, se me resbaló uno y se rompió en el fregadero. La sangre brotó de mi mano, roja, brillante, manchando el mármol blanco. Me quedé mirando el corte sin llorar. Entró Laura al escuchar el ruido. Mamá, ten más cuidado, esas copas eran un regalo del club privado de mis suegros. La vi correr por unas gasas, nerviosa más por el cristal que por mí. No pasa nada, hija, dije, mientras me envolvía la mano. Solo se rompió algo. Pero dentro de mí, sabía que lo que se rompía no era el vaso. Era algo mucho más profundo. Esa noche, mientras todos dormían, encendí la lámpara del pasillo y caminé hasta el espejo del recibidor. Me miré durante largo rato. El reflejo que me devolvía la mirada era el de una mujer que alguna vez tuvo poder sobre su vida. Las arrugas alrededor de mis ojos parecían líneas de batalla. Pasé los dedos sobre el cuello, recordando la joya de perlas falsas que solía usar en las fiestas del trabajo, cuando aún creía que el respeto se ganaba con esfuerzo. Ahora entendía que el respeto no se pide, se pierde cuando se cede el alma. Laura me pidió que no hablara con los vecinos, que no exagerara. Me lo dijo sin mirarme, mientras revisaba una transferencia bancaria en su laptop. Mamá, estamos pagando muchas cosas. Necesito que entiendas que ya no puedes darte lujos innecesarios. Sonreí con tristeza. Mi único lujo ahora era respirar.
El resto de mi existencia se había convertido en servicio, rutina y obediencia. A veces pensaba en irme, ¿pero a dónde? No tenía una cuenta conjunta, ni una propiedad más allá de esas paredes. Todo lo que poseía estaba ahí, incluido el dolor. Sabía que irme sin plan sería rendirme, y yo no quería irme derrotada. Así que empecé a guardar billetes pequeños en una caja de galletas, escondida detrás del refrigerador. No sabía para qué. Solo sentía que algún día me haría falta tener algo propio, aunque fuera poco. En las noches, el silencio pesaba más que el cansancio. Escuchaba a doña Rosa roncar, a don Ernesto murmurar en sueños, y a Laura dar órdenes incluso dormida. Cerraba los ojos e imaginaba un futuro diferente, aunque fuera solo en mis pensamientos. Me prometí que no moriría siendo la sombra de nadie. Tal vez no sabía cuándo ni cómo, pero un día volvería a mirarme sin vergüenza. Al amanecer, limpié otra vez la cocina, como si nada hubiera pasado. Pero en mi interior ya no era la misma. Había aprendido que incluso en las casas más lujosas puede haber esclavas invisibles. Y en esa casa, yo era la reina destronada. Una mañana cualquiera, mientras ordenaba el armario del pasillo, encontré una caja vieja que no recordaba haber guardado ahí. Al abrirla, un olor a polvo y a pasado me golpeó de lleno. Dentro estaba el retrato de mi esposo, envuelto en un pedazo de tela. Su rostro sonreía igual que hace 20 años, cuando la vida todavía olía a café recién hecho y esperanza. Me quedé mirándolo, con los dedos temblorosos. Recordé el día que mandamos enmarcar esa foto, después de pagarla a plazos porque la tarjeta de crédito no alcanzaba. Fue nuestro pequeño lujo, un retrato para la sala. Decidí colocarlo de nuevo sobre la repisa, en el rincón donde siempre había estado. Pero apenas lo hice, doña Rosa lo notó. ¿Y ese cuadro?, preguntó con una ceja levantada, mientras su perfume se expandía por toda la habitación. Es mi esposo, respondí. Ella soltó una risa corta, incómoda. No combina con la decoración moderna, Carmen. Ese estilo antiguo de Marco arruina la armonía del lugar. Sentí una punzada en el pecho. No era solo un cuadro lo que querían quitar. Era la historia de mi vida. Laura bajó las escaleras en ese momento, impecable, con su ropa de diseñador y el cabello recogido. Mamá, entiende a doña Rosa, queremos mantener la casa con una imagen más elegante. Más elegante, repetí. ¿Y qué hay de la memoria, de lo que representa? Ella suspiró, fastidiada. Por favor, no empieces. Solo estamos reorganizando. Reorganizando, dijo, como si borrar mi pasado fuera una simple cuestión de decoración. Apreté el retrato contra mi pecho. Recordé la última vez que su padre y yo habíamos hablado de Laura. Prométeme que no dejarás que el dinero la cambie, me dijo. Y lo intenté. Pero los años, los lujos y la aparente prosperidad la habían vuelto otra persona. En esa casa llena de brillos, el amor ya no tenía espacio. Todo lo que alguna vez fue cálido ahora era pulcro, perfecto y vacío. Más tarde, escuché a doña Rosa dar instrucciones a los empleados de limpieza. Esa pared debe quedar libre, dijo señalando el sitio donde estaba el retrato. Nada de recuerdos viejos. Una casa de buen gusto no necesita nostalgia. Yo fingí que no escuchaba, aunque cada palabra me dolía como si arrancaran una parte de mí. Entré a la sala y el cuadro ya no estaba. Solo quedaba la marca más clara en la pared, testigo de su ausencia. Lo busqué y lo hallé dentro de una bolsa de plástico, tirado detrás del ropero. Me arrodillé, limpié el polvo con mis manos y pasé los dedos sobre su sonrisa. Nos están borrando, amor, susurré. La soledad tenía ese sonido, el de una voz apagada hablando a un recuerdo. Lo envolví de nuevo, pero esta vez con cuidado, y lo guardé en mi armario. No podía permitir que volvieran a tocarlo. Esa noche, la cena fue silenciosa. Todos hablaban de inversiones, de un nuevo viaje a un restaurante elegante, de propiedades en la costa. Yo apenas probé la comida. La luz del candelabro se reflejaba sobre la mesa, brillante como un escenario donde yo ya no tenía papel. Me sentía invisible, reducida a un cuerpo que servía platos, a una sombra entre copas de cristal. Nadie preguntó cómo me sentía. Nadie notó mis manos temblando.
Al terminar, subí despacio las escaleras. Me encerré en la habitación que ahora ocupaban mis cosas apiladas. Abrí el cuaderno donde anotaba mis pensamientos, ese mismo donde antes llevaba las cuentas del banco y las facturas del mes. En la última página escribí: me están quitando todo, pero no me rendiré. Él sigue aquí, conmigo, aunque no lo vean. Sentí un leve alivio, una chispa diminuta de resistencia. Me dormí tarde, escuchando el sonido del viento golpeando las ventanas grandes del pasillo. En ese susurro creí escuchar su voz, diciéndome que aguantara un poco más, que toda humillación tiene su fin. Cerré los ojos y me prometí que, pase lo que pase, nunca más dejaría que borraran mi historia. Aunque tuviera que pelear sola, lo haría. Y ahí, en medio del silencio y la oscuridad, me hice una pregunta que todavía no sé responder. ¿Y tú? ¿Guardarías tus recuerdos aunque el mundo insistiera en hacerte olvidar quién fuiste? Hay un momento en que el alma deja de pelear. No porque se rinda, sino porque entiende que gritar ya no sirve de nada. Desde hace semanas, me acostumbré al sonido del silencio. Es curioso cómo uno puede adaptarse a vivir sin ser escuchado. En la casa, cada palabra mía flotaba en el aire y moría antes de llegar a nadie. Empecé a hablar conmigo misma, bajito, mientras limpiaba la vajilla o servía el desayuno. Era la única forma de recordar que todavía tenía voz. Laura había llenado los días con ocupaciones que no eran mías. Controlaba todo, la comida, los horarios, incluso la música que podía sonar en el estéreo de la sala. «Mamá, no pongas esas canciones viejas, deprime el ambiente», decía. Ella prefería el jazz suave, el vino caro, las reuniones de fin de semana con gente que apenas conocía. Yo, en cambio, solo quería escuchar el ruido del viento entre los árboles, el canto de los pájaros al amanecer. Pero hasta eso parecía molestarles. Una tarde, mientras limpiaba la terraza, escuché cómo Laura hablaba por teléfono con su esposo. «Ya transferí el dinero de la cuenta conjunta, no quiero que mamá tenga acceso a eso, por si acaso», dijo con naturalidad. Sentí un nudo en el estómago. No me importaba el dinero, me dolía la desconfianza. Esa era la herida más grande, que pensara que yo podía hacerle daño. No entendía que todo lo que alguna vez tuve lo gasté en ella, sin pensar en mí. En la cocina, el reloj marcaba las horas con un tic-tac que me taladraba el pecho. Hacía el café y servía la mesa, observando cómo cada detalle de mi casa se había vuelto un símbolo de distancia. El candelabro, las copas, los manteles, todo brillaba demasiado. Era como vivir dentro de un escaparate, una casa de lujo donde el amor no tenía espacio. En cada superficie pulida se reflejaba mi ausencia. Doña Rosa seguía dando órdenes como si fuera suya la propiedad. «Carmen, por favor, cambie las flores, las hortensias ya se marchitaron», decía con tono seco. Obedecía sin responder. Me movía despacio, sin hacer ruido, sin dejar huellas. A veces me daba miedo convertirme en un fantasma, alguien que está, pero no existe. Sin embargo, algo dentro de mí se mantenía vivo, una chispa de dignidad que se negaba a apagarse. Una noche, mientras todos dormían, encendí la lámpara de la cocina y abrí el cuaderno donde solía llevar mis gastos. Lo miré con nostalgia. Ya no anotaba números, ahora escribía pensamientos, frases que me dolían menos si las dejaba en papel. Esa vez escribí: «El silencio se parece mucho a la muerte, pero todavía respiro». Cerré el cuaderno y apoyé la cabeza sobre la mesa. Escuché el murmullo lejano de los autos, el zumbido del refrigerador, el sonido sutil de mi soledad. Con el paso de los días, empecé a notar que el silencio también podía ser un escudo. Cuando Laura me hablaba con dureza y yo no respondía, se confundía. Cuando Doña Rosa se quejaba y yo seguía tranquila, se desesperaba. Descubrí que mi serenidad era mi forma de resistencia. Tal vez no tenía poder sobre mis bienes, ni sobre mi cuenta bancaria, ni siquiera sobre mis espacios, pero sí sobre mi reacción. Y eso, en cierto modo, me hacía libre. Una mañana, Laura me pidió que la acompañara al centro comercial. Acepté. Caminé entre vitrinas llenas de ropa de diseñador, joyas y perfumes. Ella compraba sin mirar precios, mientras yo la seguía en silencio. Cuando se acercó a pagar, su tarjeta no pasó a la primera. Vi su gesto de molestia, ese miedo fugaz a perder control.
Intente de nuevo, por favor, dijo al cajero. En su voz escuché una grieta. Por primera vez, comprendí que la seguridad también se puede desmoronar. De regreso a casa, me pidió que no contara nada. No quiero que los suegros se enteren, dijo. Asentí sin decir palabra. Pero dentro de mí, algo cambió. Comprendí que mi silencio ya no era sumisión, era observación. Y observar me daba ventaja. Me bastaba mirar para entender lo que antes me cegaba. Tal vez no podía levantar la voz, pero empezaba a ver con claridad. Esa noche, cuando todos dormían, apagué las luces y caminé descalza por el pasillo. Me detuve frente a la ventana del comedor. Afuera, la luna iluminaba el jardín, ese espacio que todavía sentía mío. Sonreí levemente. Había perdido mucho, pero no mi esencia. Podían quitarme mi habitación, mi dinero, mis recuerdos, pero no mi Temple. Y mientras respiraba hondo, entendí que el silencio, cuando se domina, se convierte en poder. Esa tarde el sol entraba tibio por las ventanas grandes del comedor, bañando de luz los muebles recién encerados. El aire olía a perfume caro y a pan tostado. Todo estaba en orden, impecable, como si la casa tuviera miedo de ensuciarse. Yo estaba limpiando el cristal del aparador cuando escuché un golpecito en la puerta. Nadie solía visitarme. Laura odiaba las interrupciones. Al abrir, me encontré con Leticia, mi vecina de toda la vida. Sonrió con esa mezcla de cariño y sorpresa que solo tienen las personas que recuerdan tu pasado. Carmen, hace días que no te veo por el jardín, me dijo, sosteniendo un pastel envuelto en papel aluminio. Sentí un nudo en la garganta. Hacía semanas que no cruzaba palabra con nadie fuera de esas paredes. He estado ocupada, respondí, bajando la mirada. Ella miró hacia adentro y frunció el ceño. Todo se ve tan distinto, murmuró. La casa brillaba con una elegancia exagerada. Las lámparas de cristal, el aroma a flores importadas, los cojines de terciopelo que doña Rosa había traído de un viaje a Cancún. Nada de eso era mío, aunque estuviera en mi hogar. Leticia notó algo en mi silencio. ¿Estás bien?, preguntó despacio. Su voz sonó tan suave que tuve que apartar la mirada para no romperme. Sí, claro, mentí. Le ofrecí pasar, pero ella negó con la cabeza. Solo vine a dejarte esto. Pensé que te gustaría. Me entregó el pastel y sonrió otra vez. Me hubiera gustado abrazarla, contarle todo, decirle que ya no era dueña ni de mis pasos dentro de mi casa. Pero me contuve. Laura detestaba las visitas sin aviso. Y, como si el destino lo hubiera planeado, en ese momento apareció Laura bajando las escaleras. Llevaba un vestido de lino beige y un collar de perlas reluciente. Sonreía con cortesía. Leticia, qué sorpresa. ¿A qué debemos la visita? Solo vine a saludar a tu mamá, dijo mi vecina, incómoda. Laura la observó con ese gesto sutil de quien mide a la gente por su apariencia. Qué amable, respondió, aunque su tono era hielo. Después de unos minutos de conversación forzada, Leticia se despidió. Ven a verme cuando quieras, me dijo, apretándome la mano. Asentí, sabiendo que probablemente no podría hacerlo. Laura cerró la puerta con cuidado y giró hacia mí. Mamá, no me gusta que los vecinos vengan sin avisar. Ya sabes cómo es doña Rosa con el tema de la privacidad. Solo trajo un pastel, dije, tratando de sonar tranquila. Pues la próxima vez, dile que no necesitas nada. No quiero chismes, concluyó, y subió sin esperar respuesta. Me quedé en la entrada con el pastel entre las manos. El envoltorio brillaba bajo la luz, tan sencillo y sincero como la intención de Leticia. Lo llevé a la cocina y lo coloqué sobre la encimera de granito. Corté un pedazo y lo probé. Tenía sabor a infancia, a tardes de risas en la calle, a amistad sin filtros. Me quedé allí, masticando despacio, sintiendo que ese trozo de pastel era lo más auténtico que había probado en meses. El resto del día pasó como un reflejo. Doña Rosa criticó la textura del mantel, don Ernesto se quejó del aire acondicionado, y Laura, en medio de todo, solo me ordenaba cosas. Pero esa noche, cuando todos se fueron a dormir, bajé a la cocina y encendí la lámpara pequeña. Volví a cortar otro pedazo del pastel y lo acompañé con café. Cerré los ojos.
Por un instante, no escuché voces ni órdenes. Solo silencio. El tipo de silencio que no pesa, el que consuela. Me quedé despierta un buen rato, mirando la casa. Todo parecía perfecto, pero era una perfección ajena. Toqué el mármol frío de la barra y pensé que ningún lujo del mundo compensa la falta de cariño. En ese momento comprendí que no hay mayor pobreza que vivir rodeada de brillo y sentirse invisible. Guardé el pastel en el refrigerador y subí a mi cuarto improvisado. Antes de dormir, anoté en mi cuaderno. Hoy recordé que hay gestos sencillos que todavía me hacen sentir humana. Tal vez era poco, pero era mío. Desperté antes del amanecer. No porque tuviera algo que hacer, sino porque los años te enseñan a despertar con los recuerdos. Aquella fecha siempre había sido especial. Desde que Laura era niña, solíamos hornear juntas un pastel de chocolate, adornarlo con velas y reírnos al intentar cantar al mismo tiempo. Pero ese día, el silencio me recordó que ya no quedaba nada de eso. Me levanté despacio, buscando no hacer ruido, y me miré en el espejo del baño. Las arrugas parecían más hondas que nunca, pero había en mis ojos un brillo terco, una dignidad que se negaba a morir. Bajé a la cocina y decidí prepararme algo bonito, aunque fuera para mí. Coloqué un mantel de lino blanco, el que guardaba para las ocasiones especiales, y saqué de la alacena la vajilla fina. Serví café en la taza que tenía un pequeño borde dorado, esa que me regaló mi esposo cuando abrimos nuestra cuenta en el banco para comprar la casa. Cada detalle tenía historia, y esa mañana quise recordarla. Preparé un pequeño pastel con lo que había, improvisando con los ingredientes. El olor a vainilla llenó el aire y, por un instante, sentí que todo volvía a tener sentido. Laura bajó más tarde, vestida con una blusa color marfil y un bolso de cuero colgado al hombro. «Buenos días», dijo sin mirarme. «Voy a salir con mis suegros. Iremos a comer a un restaurante elegante del centro». Sonreí con calma, aunque mi voz se quebró al responder. «Está bien, hija. Que te vaya bonito». No mencionó la fecha. Ni una palabra. Su olvido no fue un descuido, fue una forma de decir que mi existencia ya no contaba. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió a llenar la casa. Me senté a la mesa y observé el pastel frente a mí, las velas aún sin encender. El sol entraba por las ventanas grandes, iluminando las copas que brillaban en la vitrina. Pensé en lo irónico que era tener una casa tan hermosa, tan llena de cosas, y sentirme tan vacía. Encendí una sola vela, la más pequeña, y me quedé viéndola titilar. «Feliz cumpleaños, Carmen», murmuré. Esa voz rota fue mi única compañía. Doña Rosa apareció más tarde, vestida con su bata de seda color coral. «¿Qué hace con esa vela encendida?», preguntó con gesto de molestia. «Hoy es mi cumpleaños», respondí sin levantar la vista. Ella arqueó una ceja. «Ah, felicidades», dijo rápidamente, antes de servirse jugo. Su indiferencia fue más cortante que cualquier palabra cruel. Tomó su vaso y se fue sin decir más. Me quedé ahí, escuchando cómo sus pasos se alejaban, sintiendo cómo el calor de la vela se apagaba. El reloj del comedor marcaba el mediodía cuando Laura regresó. Venía riendo con sus suegros, con bolsas de compras y el olor de un perfume caro en el aire. Al verme, fingió sorpresa. «Ah, mamá, no sabía que estabas aquí». «Siempre estoy aquí», le respondí, con voz baja pero firme. Evitó mirarme. «Fue un almuerzo hermoso», dijo. «Deberías probar ese lugar, es de lujo». Sonreí con tristeza. No entendía que mi idea de lujo era un abrazo sincero, no una comida costosa. Más tarde, subieron a su habitación. Desde abajo escuchaba el murmullo de sus conversaciones y el sonido de una risa que ya no me pertenecía. Lavé los platos lentamente, cuidando de no romper nada. El agua caliente me quemaba las manos, pero no tanto como la indiferencia. Cada burbuja que explotaba en el fregadero era un pensamiento que me tragaba en silencio. ¿Cómo puede doler tanto ser invisible en la casa que una construyó? Por la tarde, el cielo se tiñó de naranja. Salí al jardín y me senté junto a las rosas. Allí el tiempo parecía moverse más despacio. Toqué una flor y cerré los ojos. Recordé las veces que Laura me abrazó fuerte, cuando todavía era niña y creía que yo era su refugio. Pensé en mi esposo,
en su voz diciéndome: «Nunca dejes que te borren». Las lágrimas se mezclaron con el viento. Ya no eran de tristeza, sino de cansancio. Esa noche no hubo cena ni felicitaciones. Solo el ruido del televisor encendido y el brillo de la lámpara sobre el piso de mármol. Subí al cuarto y abrí mi cuaderno. Escribí: «Hoy confirmé que no hay silencio más doloroso que el del olvido». Luego cerré la libreta y respiré profundo. El aire olía a soledad, pero también a decisión. No sabía todavía qué haría, pero algo dentro de mí empezaba a moverse. Apagué la luz, recostada en el sofá, y miré hacia la oscuridad. En el fondo, sabía que el próximo amanecer no sería igual. Había pasado mi cumpleaños sola, sí, pero también había despertado una nueva versión de mí, más callada, más fuerte y lista para recordar lo que merecía. El día comenzó con un ruido seco, un portazo que hizo temblar la casa. Bajé corriendo las escaleras pensando que algo se había roto, pero lo que encontré fue a doña Rosa de pie en medio de la sala, con el rostro rojo de rabia. «Mi collar de perlas desapareció», gritó. Tenía las manos en la cintura y los ojos fijos en mí, como si ya hubiera encontrado culpable. Me quedé paralizada, intentando entender lo que decía. «No lo he visto, señora», respondí. «Lo usé anoche para la cena, y ahora no está», insistió. Laura bajó en ese momento, con el ceño fruncido. «¿Qué pasa?», preguntó. «Tu madre», dijo doña Rosa, señalándome, «seguro lo movió o lo tomó por error». Sentí la sangre helarse. «Tomarlo, yo». Laura no respondió de inmediato. Solo cruzó los brazos. «Mamá, ¿estás segura de que no lo guardaste tú sin darte cuenta?». Esa duda, esa mínima duda en su tono, me desgarró más que cualquier acusación. Me quedé mirándola, buscando en su rostro algún rastro de la hija que había criado. No lo encontré. Traté de explicar que no tenía razón para tocarlo, que nunca lo haría, pero mi voz se perdió en el aire. Doña Rosa hablaba sin parar, enumerando el valor del collar, las perlas auténticas, el cierre de oro, el seguro del banco que lo cubría. Todo era lujo y enojo. Yo solo escuchaba mi respiración, pesada, torpe, atrapada entre la humillación y la impotencia. Laura ordenó buscar por toda la casa. Y ahí estaba yo, revisando cajones, levantando cojines, como si realmente tuviera algo que ocultar. En la cocina, don Ernesto observaba en silencio. Sus ojos evitaban los míos, como si también pensara que tal vez, por desesperación, yo hubiera hecho algo. «No encontramos nada», dije al cabo de una hora. Doña Rosa bufó. «Claro, si lo escondió, no lo va a decir». Sentí que me ardían los ojos. Quise gritar, defenderme, recordarles que esa casa era mía, que si algo sobraba ahí, no era yo. Pero me contuve. Gritar sería perder lo único que aún conservaba, mi control. Subí a mi cuarto improvisado y me senté en la cama. Las manos me temblaban. Abrí el cajón donde guardaba mi cuaderno y escribí. Hoy me miraron como si no valiera nada. Cada letra dolía. Escuché pasos afuera. Era Laura. Entró despacio, con una expresión tensa. «Mamá, no quiero que esto se malinterprete, pero necesito revisar tus cosas». Su voz era firme, aunque le temblaban los dedos. Asentí en silencio y la dejé hacerlo. Revisó mis cajones, mi bolso, hasta mi ropa. Cuando terminó, evitó mirarme. «¿Ya terminaste?», pregunté con un hilo de voz. «Sí, perdón», murmuró, antes de salir del cuarto. La puerta se cerró y el eco del pestillo sonó como una sentencia. Me quedé sentada, mirando la ventana. Afuera, el cielo se cubría de nubes. Todo olía a lluvia, a algo que estaba por romperse. Me pregunté en qué momento mi hija empezó a dudar de mí. Tal vez desde que el dinero se volvió más importante que la verdad. Horas después, mientras limpiaba la sala, escuché un grito. Doña Rosa bajó con el collar en la mano. «Apareció», anunció con orgullo. Estaba en mi bolso, debía haberlo dejado ahí. Laura palideció. Me miró, buscando mis ojos. Yo solo asentí. Nadie me pidió disculpas. Doña Rosa cambió de tema como si nada. «Carmen, por favor, prepárate. Esta situación me ha agotado».
Obedecí. Ni siquiera tenía fuerzas para responder. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, me senté en la mesa del comedor. El candelabro reflejaba la luz sobre el mármol, como si quisiera borrar la escena del día. Puse las manos sobre la mesa y respiré despacio. No lloré. Ya no tenía lágrimas, solo cansancio. Comprendí que en ese lugar, rodeado de joyas y apariencias, la verdad valía menos que una perla. Abrí mi cuaderno y escribí con letra firme: hoy entendí que la dignidad no se defiende gritando, se defiende resistiendo. Cerré la libreta, apagué la vela y subí a dormir. Pero antes de cerrar los ojos, pensé en algo que me heló el alma. Si mi hija podía dudar de mí, ¿qué quedaba de nuestro vínculo? ¿Y tú? ¿Perdonarías a alguien que dudó de tu honestidad solo porque ya no perteneces a su mundo? Esa mañana decidí salir al jardín. Hacía tiempo que no lo hacía, aunque lo veía todos los días desde la ventana del comedor. Las rosas habían crecido sin mi cuidado, torcidas, rebeldes, pero vivas. Caminé entre ellas despacio, dejando que el sol me tocara la piel. Sentí un olor a tierra húmeda que me recordó otros tiempos. Los domingos con mi esposo regando juntos las plantas, la risa de Laura corriendo entre las bugambilias. Cerré los ojos y respiré hondo. Ahí, por un momento, la casa volvió a ser mi casa. Traía conmigo una pequeña regadera de metal que encontré en el cobertizo. El mango estaba oxidado, pero todavía servía. Empecé a regar las flores una por una, hablándoles bajito, como antes. Gracias por seguir aquí, susurré. Era la primera vez en semanas que me sentía útil. Desde la ventana, vi la sombra de doña Rosa observándome. Cruzó los brazos y torció los labios. Sabía que pronto saldría a decir algo, y no me equivoqué. Carmen, debería podar esas flores viejas, dijo con su voz cargada de superioridad. No combinan con la nueva decoración del jardín. Son mis rosas, respondí sin mirarla. Yo las planté. Sí, pero ahora este espacio es de todos, añadió. Tal vez podamos poner algo más moderno, como orquídeas. Su tono era amable, pero en realidad era una orden disfrazada. Fingí no escuchar y seguí regando. El agua brillaba bajo el sol como pequeñas joyas. Cada gota me recordaba que aún quedaban cosas mías, aunque quisieran borrarlas. Laura apareció un rato después, con su teléfono en la mano y el cabello recogido en un moño perfecto. Mamá, por favor, no discutas con doña Rosa, dijo, exasperada. Solo quiero cuidar mis flores, respondí. Tus flores ya no son prioridad, hay cosas más importantes, replicó, sin mirarme. En su voz ya no quedaba rastro de ternura. Se había vuelto práctica, impaciente, como si el amor estorbara. Me quedé sola, de pie, observando las rosas. Algunas tenían espinas grandes, otras estaban dobladas por el peso de las flores. Pensé en mí, en cómo el tiempo también me había torcido, pero no roto. Acaricié una de las ramas y sentí una pequeña punzada en el dedo. La sangre salió leve, roja, viva. Me quedé mirándola. Era un recordatorio de que todavía estaba aquí, de que mi cuerpo seguía sintiendo. No todo estaba perdido. Fui hasta el cobertizo y saqué un frasco viejo donde guardaba semillas. Decidí plantarlas justo al borde del jardín, una hilera nueva, solo mía. Mientras cavaba con las manos, recordé los días en que Laura me ayudaba a plantar. Tenía las uñas llenas de tierra y decía que las flores eran como la vida, crecen solo si las cuidas. ¿Qué pensaría ahora? Tal vez ya no creía en eso. Tal vez el dinero y las apariencias le habían marchitado el alma. Al caer la tarde, el cielo se volvió dorado. El viento movía las hojas y el aire olía a jazmín. Me quedé ahí, sentada, observando cómo el sol se escondía detrás de las palmeras. Desde adentro llegaba el sonido de risas y copas brindando. Seguramente hablaban de inversiones, de un nuevo viaje, de cuentas bancarias y planes que no me incluían. Sonreí con tristeza. Había aprendido que la verdadera riqueza no se guarda en una cuenta, se cultiva, como las flores. Cuando entré a la casa, doña Rosa me miró con desdén. Debería limpiar sus manos antes de tocar nada, dijo. Están llenas de tierra. Es tierra de mi jardín, respondí sin detenerme.
Subí las escaleras con paso firme. No sé si notó el brillo en mis ojos, pero por primera vez no me importó su opinión. Esa noche, el silencio no dolía. Era un silencio lleno, denso, distinto. Abrí mi cuaderno y escribí: hoy no lloré. Planté algo nuevo, aunque nadie lo note. Luego apagué la lámpara y me acosté en el sofá. Afuera, el viento golpeaba las ventanas y el olor del jardín entraba por la rendija de la puerta. Me dormí con una sensación extraña, una mezcla de tristeza y esperanza. Y por primera vez en mucho tiempo, tuve un sueño bonito. En él, caminaba entre rosas tan altas que me cubrían por completo. Ninguna de ellas me hería, solo me rodeaban en silencio, como si me protegieran. Aquella mañana el cielo estaba nublado y el aire se sentía pesado, como si la casa entera presintiera algo. Bajé temprano para preparar el desayuno, mientras el olor del café llenaba el comedor. Serví la mesa con cuidado, acomodando las tazas de porcelana y los cubiertos de plata. Me gustaba mantener el orden, era la única forma de no perderme por dentro. Mientras mezclaba el azúcar en una taza, escuché los pasos apresurados de Laura bajando las escaleras. Venía hablando por teléfono, con tono impaciente, como quien intenta resolver un negocio. Sí, ya hice la transferencia. No, mamá no tiene acceso a esa cuenta, dijo. Sentí el corazón encogerse, pero fingí no oír. Coloqué las copas sobre el mantel de lino. Doña Rosa y don Ernesto entraron, perfumados, impecables, con esa elegancia que me resultaba ajena. Se sentaron sin saludar. Laura terminó su llamada y se acercó al comedor. Apúrense, tenemos reservación en el restaurante elegante del centro, no quiero llegar tarde. Yo me limité a servir el café en silencio. Fue entonces cuando todo sucedió. Un pequeño movimiento bastó. La jarra se inclinó y el café caliente cayó sobre el mantel blanco. El líquido oscuro se extendió como una mancha viva. Doña Rosa dio un grito. «Carmen, ¿qué le pasa? Ese mantel costó una fortuna». Intenté limpiarlo con un paño, pero el daño ya estaba hecho. Laura me miró con fastidio, como si el error fuera una ofensa personal. «Siempre arruinas todo», dijo, con una frialdad que me paralizó. Levanté la vista hacia ella. Por un segundo, no dije nada. Solo la observé. Esa mirada fue mi defensa, mi grito silencioso. Por primera vez, no me disculpé. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Don Ernesto fingía leer el periódico, pero miraba de reojo. Doña Rosa resoplaba, exagerando su enojo. Laura se cruzó de brazos, esperando que hablara. No lo hice. El silencio se volvió incómodo. Mis manos seguían quietas sobre la mesa, todavía temblando por el calor del café. Podía sentir el corazón latiendo en mis dedos. Finalmente, sin decir palabra, tomé el mantel, lo doblé y caminé hacia la lavandería. El sonido de mis pasos resonó en el piso de mármol. Nadie me siguió. Mientras enjuagaba la tela, pensé en todo lo que había callado. En los insultos disfrazados de cortesía, en las miradas que pesaban más que los gritos. Sentí que cada gota de agua que caía sobre el mantel era una lágrima que no había podido llorar. Y, sin embargo, no me sentía débil. Algo dentro de mí se estaba acomodando, como si mi alma empezara a enderezarse después de años encorvada. Me di cuenta de que, a veces, los pequeños accidentes revelan las grandes verdades. Cuando regresé al comedor, ya no estaban. Se habían ido sin despedirse. Solo quedaba la mesa vacía, el olor a café y el eco de mis propios pensamientos. Me senté en una de las sillas y apoyé las manos sobre la madera. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí ganas de llorar. Sentí calma. La calma que viene cuando uno deja de justificar lo injustificable. Tomé mi taza y bebí un sorbo. El café estaba tibio, casi sin sabor, pero no importaba. Lo saboreé despacio, como quien aprende de nuevo a estar sola. Miré por la ventana. Las flores del jardín se mecían con el viento. Pensé en lo frágil que parecía todo y, al mismo tiempo, en la fuerza que escondían las raíces bajo la tierra. En ese instante escuché a Laura reír afuera. Había olvidado el incidente tan rápido como lo provocó. Que no se le olvide pedir la cuenta del club privado,
le decía a su esposo. Esa frase me atravesó como una ironía. Ellos se preocupaban por cuotas y beneficios, mientras yo contaba silencios. Me pregunté qué precio tendría la paz si pudiera comprarse. Apoyé la cabeza sobre la mesa y respiré hondo. En ese gesto simple, entendí que había algo dentro de mí que no podían romper: mi dignidad. Había sobrevivido a humillaciones más grandes, y seguiría de pie. Quizá callada, quizá herida, pero viva. Y eso, en su mundo de apariencias, era algo que nunca entenderían. Esa noche, cuando todos dormían, abrí mi cuaderno y escribí: hoy aprendí que el respeto no se exige, se refleja. Y cuando uno deja de reflejar miedo, el poder cambia de lugar. Cerré la libreta, apagué la luz y sonreí apenas. Sentí que mi silencio empezaba a tener otro tono, uno más firme, más consciente. Y así, entre el aroma persistente del café y el brillo tenue de la luna entrando por la ventana, supe que el cambio había comenzado sin que nadie lo notara. No sé qué fue exactamente lo que me impulsó esa mañana a salir de la casa. Tal vez el cansancio de sentirme una sombra o la necesidad de recuperar algo que seguía siendo mío. Me vestí con mi ropa más sencilla, pero me perfumé con ese aroma floral que siempre usaba cuando quería sentirme fuerte. Tomé mi bolso de cuero y guardé dentro mi libreta, mi identificación y el único papel que aún me recordaba que aquella casa, con todo su mármol y sus cortinas de lino, llevaba mi nombre. Caminé despacio hasta la parada del autobús. Hacía tiempo que no salía sola. El aire fresco me devolvió un poco de vida. El trayecto fue largo, pero no me importó. Las calles del centro estaban llenas de gente, de ruido, de movimiento. Me sentí parte del mundo otra vez. Entré a una cafetería y pedí un té. Mientras lo bebía, abrí mi libreta y volví a leer la anotación que había hecho la noche anterior. Cuando uno deja de reflejar miedo, el poder cambia de lugar. Esa frase me dio el impulso final. Terminé el té, respiré profundo y me encaminé al edificio de oficinas que quedaba justo frente al banco donde solía cobrar mi pensión. La recepción olía a madera nueva y a perfume caro. Las paredes estaban cubiertas con diplomas y cuadros minimalistas. Detrás del escritorio, una joven vestida de traje me sonrió. «¿Tiene cita?» Asentí. «Con el licenciado Ramírez». Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Me hizo pasar a una sala amplia con muebles de piel y una lámpara moderna que iluminaba justo lo necesario. En el fondo, un hombre de unos 50 años me extendió la mano. «Buenos días, señora Alvarado, pase por favor». Su tono era cordial, pero firme. Me senté frente a él, nerviosa. «Dígame en qué puedo ayudarla». Tomé aire y hablé despacio. «Quiero revisar la escritura de mi casa. No estoy segura de que siga a mi nombre». Él frunció el ceño y revisó unos documentos. Me pidió mi identificación y tecleó algo en la computadora. El sonido del teclado me pareció eterno. Finalmente, levantó la vista. «Sí, señora, la casa está a su nombre. No hay ninguna transferencia ni movimiento reciente. Usted es la única propietaria». Lo escuché, y sentí como algo dentro de mí se enderezaba. No dije nada al principio. Solo asentí. «¿Puedo obtener una copia certificada?» «Por supuesto», respondió. Mientras imprimía los papeles, observé el brillo metálico de su pluma, el orden de su escritorio, la seguridad con la que hablaba. Y pensé que tal vez la seguridad siempre había estado ahí, solo que yo la había olvidado. Tomé los documentos con ambas manos y los guardé con cuidado en mi bolso. El licenciado me deseó suerte. «No deje que la convenzan de lo contrario, señora. Su firma vale». Salí de la oficina con una calma que hacía años no sentía. Caminé por la acera como quien recupera su nombre. La ciudad parecía distinta, menos amenazante. Pasé frente a una joyería y vi mi reflejo en el escaparate, una mujer mayor, con el cabello recogido y los ojos firmes. No era la misma que se escondía detrás del miedo. Esa mujer había vuelto.
Compré un café para llevar y lo sostuve como un trofeo. De regreso, tomé el autobús y me senté junto a la ventana. Afuera, los edificios se desdibujaban, pero dentro de mí todo era nítido. Recordé cada humillación, cada palabra de Laura, cada gesto de doña Rosa. Ya no dolían igual. Ahora eran combustible. Pensé en mi esposo y en su voz repitiéndome: nunca dejes que te borren. Me di cuenta de que, sin saberlo, había empezado a escribir el final de esta historia. Al llegar a casa, Laura me esperaba en la sala, rodeada de bolsas de compras. ¿Dónde estabas, mamá?, preguntó sin levantar la vista de su teléfono. Tenía que hacer unos trámites, respondí. Hubieras avisado, me preocupé. ¿De verdad?, dije con una sonrisa que no esperaba tener. Ella levantó la mirada, sorprendida por mi tono. No insistió. Subí las escaleras con paso firme. No necesitaba explicarle nada. En mi habitación improvisada, saqué los documentos del bolso y los extendí sobre la mesa. Pasé los dedos sobre mi nombre: Carmen Alvarado de Ruiz. Propietaria. Esa palabra brillaba más que cualquier joya de doña Rosa. Cerré los ojos y respiré. No era venganza lo que sentía, era alivio. Al fin tenía pruebas de lo que siempre supe: esa casa me pertenecía. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí: el lujo más grande es saber que nadie puede quitarte lo que hiciste con tus propias manos. Apagué la luz y me recosté. Afuera, el viento golpeaba las ventanas grandes del pasillo. Por primera vez, ese sonido no me asustó. Era la vida tocando mi puerta, recordándome que lo perdido puede recuperarse si una se atreve a reclamarlo. La tarde en que todo cambió parecía una cualquiera. El cielo estaba tranquilo, el viento entraba suave por las ventanas grandes del comedor, y el aroma del té recién hecho se mezclaba con el perfume floral de doña Rosa. Yo servía la mesa con la calma de quien ya ha aprendido a fingir serenidad. Pero dentro de mí, algo se agitaba. Tenía los documentos en mi bolso, doblados con cuidado. Cada palabra en ellos pesaba más que cualquier joya de esa casa. Los había leído tantas veces que me los sabía de memoria. Mi nombre, mi firma, mi derecho. Todo seguía siendo mío. Laura entró con su esposo, riendo, trayendo consigo el ruido del mundo que yo ya no habitaba. Se acomodaron en el comedor como si fuera su oficina privada. ¿Listo el té, mamá?, preguntó con tono amable, pero mecánico. Asentí. Coloqué las tazas de porcelana sobre el mantel de lino, las cucharitas de plata y el azucarero de cristal. Me gustaba la precisión de los gestos. Era mi manera de mantener el control. Mientras servía el té, vi mi reflejo en la superficie del líquido oscuro. En esos ojos cansados se escondía una fuerza nueva. Doña Rosa hablaba de sus planes: un viaje a un hotel boutique en la costa, un paquete de spa de lujo, un nuevo conjunto de perlas que había encargado por catálogo. Su voz me sonaba lejana, como si viniera de otra vida. Laura asentía en todo, con esa sonrisa perfecta de quien no cuestiona nada. Yo las miraba, escuchando sin oír. Cada palabra sobre gastos, cuentas y caprichos me confirmaba que vivían en una realidad donde yo ya no existía. «Mamá, ¿puedes traer un poco más de azúcar?», me pidió Laura sin levantar la vista del celular. «Claro», respondí, y caminé hasta la cocina. Mientras revolvía el azúcar, saqué discretamente los documentos del bolso. Los miré una vez más. Sentí una oleada de calor subirme por el cuerpo. Por fin tenía en mis manos algo que me devolvía poder. Guardé las hojas otra vez y regresé a la mesa. Coloqué la azucarera en el centro y me senté frente a ellas, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. El silencio fue breve, pero suficiente para llamar su atención. Laura me miró con sorpresa. «¿Te pasa algo, mamá?», preguntó. «No», respondí. «Solo quiero compartirles algo». Su esposo alzó la vista, intrigado. «Hoy estuve en el centro, con un abogado», dije con voz serena. «Me ayudó a revisar las escrituras de la casa». Laura palideció. Doña Rosa se acomodó en la silla, tensa. «¿Y?», preguntó con un hilo de voz. «Y sigue siendo mía», respondí. El silencio se volvió espeso. Pude escuchar cómo la respiración de todos se desacomodaba.
Doña Rosa soltó una risa breve, falsa. Ay, Carmen, no diga tonterías. Usted ya nos cedió el lugar. No hay ninguna cesión firmada, respondí sin alterar el tono. Laura me observó, intentando mantener la compostura. Mamá, no entiendo por qué hiciste eso. Pensé que confiabas en nosotros. Confío en lo que veo escrito con mi nombre, dije. Mi voz sonó distinta, firme, incluso para mí. Su esposo se levantó de la mesa. Creo que este no es el momento para hablar de eso, murmuró. Para mí sí lo es, añadí. Tomé mi taza de té y bebí un sorbo. El líquido me quemó la lengua, pero no aparté la mirada. Laura estaba inmóvil, con el rostro rígido. Doña Rosa apretaba el mantel con fuerza. El silencio pesaba como nunca. Sentí que mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Luego dejé la taza sobre el plato con cuidado y me levanté. Esta casa sigue siendo mía, repetí. Nadie respondió. Me giré hacia la ventana. Afuera, el cielo se oscurecía lentamente y el viento comenzaba a mover las cortinas. Me retiré a mi habitación improvisada. Cerré la puerta con llave por primera vez desde que vivía ahí. Apoyé la espalda contra la madera y respiré hondo. Sentía miedo, sí, pero también una libertad que no conocía. En mi bolso, los papeles descansaban como una promesa. Por fin había recuperado mi voz. Y aunque el enfrentamiento había sido silencioso, dentro de mí resonaba como un rugido. Esa noche no pude dormir. Caminé por la habitación una y otra vez. Afuera se escuchaban pasos, murmullos, puertas que se cerraban con más fuerza de lo normal. Sabía que al día siguiente nada sería igual. Me acosté, con la mirada fija en el techo, pensando en todo lo que había callado. Por primera vez, no me dolía. Sentía que cada herida era una cicatriz de valor. Mientras el reloj marcaba la medianoche, abrí mi cuaderno y escribí: hoy tomé el té con mi enemigo y no tuve miedo. Cerré la libreta y sonreí apenas. No sabía lo que vendría, pero por fin estaba lista. ¿Y tú? ¿Esperarías el momento perfecto para decir la verdad? ¿O hablarías aún sabiendo que podrías perderlo todo? Amaneció más temprano de lo habitual. La luz se filtraba por las cortinas, dorada, casi tímida, como si el día dudara en empezar. Me levanté con una calma extraña, distinta a todas las anteriores. No sentía rabia ni tristeza, solo una determinación profunda, serena, que me llenaba los pulmones. Frente al espejo, me puse el vestido azul que guardaba desde hacía años, el mismo que usé cuando Laura se graduó. Quise verme digna, no por vanidad, sino por respeto a mí misma. Peiné mi cabello con cuidado y rocié un poco de perfume, ese aroma leve que solía llevar en los días felices. Tomé mi bolso de cuero, el mismo que me acompañó durante tantos años de trabajo, y guardé dentro los documentos de la casa, mi identificación y mi libreta. Cerré la puerta de mi habitación improvisada y bajé despacio las escaleras. El sonido de mis pasos resonaba en el piso de mármol como si el eco marcara un nuevo comienzo. En la sala, el reloj marcaba las 8. Laura aún dormía, y el silencio era tan frágil que podía romperse con un suspiro. Me senté un momento en el sofá y respiré. Había llegado el día. Poco después, escuché los pasos de Laura bajando las escaleras. Venía arreglada, con su blusa blanca y un collar de perlas. Su cabello brillaba bajo la luz. «Mamá, ¿te levantaste temprano?», preguntó, sin sospechar nada. «Sí», respondí. «Hoy necesito hablar contigo». Ella frunció el ceño. «¿Pasa algo?». Asentí. «Sí, algo importante». Caminé hacia el comedor y coloqué los documentos sobre la mesa. Laura los miró, confundida. «¿Qué es esto?». «La verdad», respondí. Tomó los papeles y empezó a leer. A medida que avanzaba, su expresión cambiaba. Primero fue sorpresa, luego incomodidad y finalmente, miedo. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó en voz baja. «Porque tenía que hacerlo», dije. «Esa casa sigue siendo mía, Laura. No puedo seguir viviendo como una invitada en el lugar que construí con mis propias manos». El silencio que siguió fue tan largo que pude escuchar su respiración entrecortada. «Mamá, no me hagas esto»,
dijo finalmente, con un hilo de voz. No te estoy haciendo nada, respondí. Solo estoy recordándote quién soy. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No entiendes. Si mis suegros se enteran, se van a sentir humillados. ¿Y yo? ¿Qué he sentido todo este tiempo? Pregunté. Mi voz no tembló. Ella bajó la mirada, incapaz de responder. Por primera vez, la vi frágil, pequeña, como si la imagen de superioridad que había construido se desmoronara frente a mí. Doña Rosa apareció en ese momento, con su bata de seda y cara de pocos amigos. «¿Qué pasa aquí?», preguntó. «Nada que le incumba», respondí. Laura intentó intervenir, pero ya era tarde. Abrí el sobre con los documentos y se los mostré. «Esta propiedad me pertenece legalmente. Les daré tiempo para recoger sus cosas. Mañana quiero mi casa libre». Doña Rosa palideció. «Usted no puede hacer eso», exclamó. «Sí puedo», respondí. «Y lo haré». Mis palabras llenaron el espacio como una sentencia. Laura empezó a llorar, no por tristeza, sino por miedo. La vi temblar, tratando de buscar una salida. «Por favor, mamá, podemos hablarlo». «Ya lo hicimos muchas veces», dije. «Y nunca me escuchaste». Tomé mis papeles y los guardé de nuevo en el bolso. Me levanté despacio y caminé hacia la puerta. Sentía el corazón pesado, pero firme. Cada paso era una liberación. No había vuelta atrás. Me detuve un momento antes de salir. Volteé a verla. «Laura, te amo. Pero esta vez me elijo a mí». Sus labios se movieron, pero no salió sonido alguno. Detrás de ella, Doña Rosa me miraba con una mezcla de furia y desconcierto. Abrí la puerta. El aire de la mañana me golpeó el rostro, fresco, limpio. Crucé el umbral sin mirar atrás. Mientras caminaba por la calle, con el bolso apretado contra el pecho, sentí una paz que no recordaba. No era felicidad, era alivio. Alivio de saber que, después de tanto, había tomado la decisión correcta. En ese instante, el mundo me pareció distinto, más grande, más mío. Y aunque no sabía dónde iría, lo supe con certeza. Por fin había vuelto a ser dueña de mi destino. El día después de mi decisión amaneció con un silencio distinto. La casa olía a perfume y a miedo. El ambiente era espeso, como si las paredes hubieran escuchado demasiado. Caminé por el pasillo con paso firme, sin intentar disimular mis emociones. Doña Rosa y don Ernesto desayunaban en el comedor, rodeados de su elegancia artificial. El mantel nuevo, la vajilla italiana, el brillo exagerado de las copas. Nadie dijo palabra. Laura aún no bajaba. Me serví un café y me senté frente a ellos. Era la primera vez que no esperaba su permiso para hacerlo. A los pocos minutos, Laura apareció en la escalera. Tenía los ojos hinchados y el rostro pálido. Venía descalza, con la ropa arrugada, sin ese aire de control que siempre cargaba como una joya. «Mamá», murmuró apenas. Me giré para mirarla. «¿Dormiste?» «Casi nada», respondió. Su voz era un hilo quebrado. «No tienes que irte todavía», dije despacio. «Solo empaca tus cosas. Mañana vendrá un abogado para formalizar todo». Ella asintió sin decir nada, y se quedó de pie, sin moverse, como si las piernas no le respondieran. Doña Rosa se levantó indignada. «Esto es una falta de respeto. Nos hemos comportado con educación, y usted nos echa como si fuéramos intrusos». La miré con calma. «No son intrusos, señora. Solo invitados que olvidaron irse a tiempo». Su rostro se tensó, pero no respondió. Tomó a su esposo del brazo y subió las escaleras. El sonido de sus pasos pesados me dio una sensación extraña, una mezcla de alivio y melancolía. Había esperado tanto ese momento que ahora, cuando por fin ocurría, no sabía si sentirme victoriosa o simplemente vacía. Laura se acercó lentamente. «No quise llegar a esto», dijo, con lágrimas en los ojos. «Solo quería que todos estuviéramos bien». «Bien», repetí. «¿A costa de qué?» «Me quitaste mi espacio, mi voz, mi lugar». «Pensé que era temporal», insistió,
limpiándose las lágrimas con la mano. Pensé que tú lo entenderías. Lo entendí demasiado bien, respondí. Por eso tomé la decisión. Su llanto se volvió más fuerte. No era fingido. Era el llanto de alguien que finalmente ve las consecuencias de sus actos. Nos quedamos en silencio, frente a frente, como dos desconocidas unidas por la culpa. Laura intentó acercarse, pero retrocedí un paso. «Mamá, perdóname», dijo. «No supe cómo manejarlo». «No necesito que lo manejes», respondí. «Solo necesito que respetes lo que soy». Ella bajó la cabeza. En su voz ya no había arrogancia, solo cansancio. «Me porté mal contigo. Pensé que eras fuerte y que no te dolía nada». «Justamente porque soy fuerte, me fui quebrando en silencio», dije. «Pero ya no más». Subió las escaleras despacio, arrastrando los pies. Desde abajo la escuché abrir y cerrar cajones, empacar cosas, sollozar entre susurros. Cada ruido era una página que se daba vuelta. El sonido de una maleta al cerrarse me estremeció. No era el fin de una relación, sino el fin de una mentira. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin culpa. Al caer la tarde, doña Rosa bajó vestida de viaje. «Ya está hecho», dijo secamente. «No se preocupe, no volveremos». «No lo digo por mí», respondí. «Es mi hija quien necesita paz, no rencor». Ella no contestó. Solo caminó hacia la puerta, acompañada de su esposo. Su perfume caro quedó suspendido en el aire, mezclándose con el olor del café recién hecho. El sonido del motor del auto alejándose fue la música más dulce que escuché en años. Laura bajó minutos después, con los ojos enrojecidos. Se detuvo frente a mí, sosteniendo una carta. «No puedo quedarme esta noche», dijo. «Pero volveré, cuando entiendas que lo hice por amor». La miré sin rencor. «Vuelve cuando quieras, hija. Pero no para quedarte, sino para reconocerme». Me abrazó por primera vez en meses. Sentí su llanto en mi hombro. «Te quiero, mamá». «Y yo a ti», respondí, con voz baja. Pero cuando soltó mis manos, supe que algo dentro de las dos había cambiado para siempre. Esa noche, la casa quedó vacía. El silencio era tan profundo que podía oír mi respiración. Caminé por el pasillo y apagué las luces una por una. En cada habitación quedaban rastros de lo vivido, un aroma, una huella, un recuerdo. Al llegar al final, me detuve frente al espejo. Me vi distinta, más firme, más yo. El reflejo no mostraba a una madre derrotada, sino a una mujer que había sobrevivido. Me serví una copa de vino y salí al jardín. El aire estaba fresco, el cielo despejado. El brillo del mármol bajo mis pies reflejaba la luna como si todo el dolor se hubiera vuelto luz. Bebí un sorbo y susurré: «A veces perder a los tuyos no es una tragedia, es recuperar la paz». Esa mañana, el silencio tenía otro sonido. Ya no era pesado ni triste, era limpio, redondo, casi amable. Caminé por la sala y noté cómo el aire circulaba diferente, como si la casa respirara conmigo. No había risas ajenas ni pasos duros sobre el mármol. Solo mis propios movimientos, mis pensamientos, mi voz interior. Abrí las cortinas y la luz entró con fuerza, bañando cada rincón. Era la primera vez en mucho tiempo que el sol me parecía una caricia y no un testigo incómodo. El perfume caro había desaparecido. En su lugar, olía a pan tostado, a vida sencilla. Me preparé un café y lo serví en mi taza favorita, la que tenía el borde dorado. Me senté en el comedor, frente al candelabro que antes era símbolo de ostentación, y lo vi brillar de otra forma, ya no como lujo, sino como recuerdo. Cada objeto recobró su historia. La mesa de madera donde comimos tantas veces, las copas de cristal que tantas lágrimas reflejaron, el mantel de lino que había sido testigo de discusiones y silencios. Todo parecía devolverme una parte de lo que fui. Subí las escaleras sin prisa. La habitación principal estaba vacía, el aire olía a polvo y a comienzo. Me quedé de pie en la puerta. Las paredes, antes cubiertas por cuadros de gusto ajeno, estaban desnudas. Toqué una de ellas con la palma y sentí su textura fría, real. Volvimos a empezar,
murmuré. En el closet quedaban algunas perchas vacías y una bufanda olvidada. Tomé la bufanda y la doblé con cuidado, como si fuera una despedida necesaria. Bajé al jardín. Las rosas seguían floreciendo, rebeldes, fuertes, llenas de color. El viento me despeinaba, pero no me importaba. Me quité los zapatos y caminé descalza sobre la hierba húmeda. Cada paso era una oración sin palabras. Recordé las veces que me senté ahí, llorando en silencio, y cómo las flores, sin saberlo, me acompañaban. Ahora entendía por qué seguían vivas, porque nunca se rindieron, como yo. Entré de nuevo y abrí las ventanas grandes del pasillo. El aire fresco llenó los cuartos. En ese instante, sentí que la casa entera suspiraba conmigo. Las sombras parecían retroceder. El reloj marcaba el mediodía. En la cocina, el sonido del hervidor rompiendo el agua me hizo sonreír. Preparé té y lo serví en la vajilla fina. Me senté en la terraza, mirando al cielo, con una paz que no recordaba desde hacía años. El silencio tenía textura. Podía oír el crujido de las paredes, el rumor del viento entre las cortinas, incluso mi propia respiración. Pensé en Laura, en su llanto, en su miedo. No la odiaba. El rencor es una jaula, y yo acababa de salir de una. Deseé que encontrara su propio camino, uno menos lleno de apariencias. Tal vez un día volvería. Tal vez no. Pero si lo hacía, me encontraría distinta. Por la tarde, limpié cada habitación. No como una sirvienta, sino como una dueña que honra lo suyo. Coloqué flores frescas en el comedor y volví a colgar el retrato de mi esposo en la pared. Lo miré largo rato. Lo logré, amor, dije en voz baja. Tu casa sigue en pie. Y yo también. Las lágrimas me resbalaron, pero no eran de tristeza. Eran de alivio. De cierre. Encendí las luces del pasillo. La claridad se reflejaba en el mármol, como si el tiempo se hubiera detenido para darme las gracias. Caminé hasta la sala, donde el reloj seguía marcando las horas con su tic-tac persistente. Ese sonido, antes insoportable, ahora me resultaba dulce. Era la señal de que el mundo seguía, de que yo seguía. Me serví una copa de vino y me recosté en el sofá. Afuera, el atardecer pintaba el cielo de un naranja profundo. La luz se filtraba entre las cortinas y llenaba la casa de calma. Por primera vez en muchos años, no pensé en el pasado ni en el dolor. Pensé en el presente. En mí. En la mujer que había sobrevivido a todo sin perder su esencia. Cuando cayó la noche, apagué las luces y subí a mi habitación recuperada. Me acosté en la cama, respirando el aroma a sábanas limpias. Cerré los ojos y sonreí. La casa ya no era solo mía, era parte de mí. En el silencio, escuché mi propia voz susurrar. La soledad no siempre es ausencia. A veces, es libertad. Pasaron algunos días de silencio, de esos que no pesan sino que curan. La rutina se volvió simple y hermosa. Regaba mis plantas al amanecer, cocinaba algo ligero, y cada tarde me sentaba junto a la ventana a ver cómo la luz del sol se filtraba entre las cortinas. Me acostumbré al sonido del viento golpeando suavemente los cristales. La casa, aunque vacía, ya no me daba miedo. Era mi refugio, mi templo. Y en medio de esa paz recién hallada, un golpe en la puerta cambió todo. Al principio pensé que era el cartero habitual, pero cuando abrí, solo encontré un sobre en el piso. Era blanco, sencillo, con mi nombre escrito a mano. Reconocí la caligrafía al instante. Era de Laura. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Cerré la puerta y me senté en la mesa del comedor. Miré el sobre durante largos minutos antes de atreverme a abrirlo. El silencio era tan profundo que podía escuchar el tic-tac del reloj mezclarse con los latidos de mi corazón. Finalmente, rompí el sello. Dentro había una hoja doblada con cuidado. La desplegué lentamente. Las primeras palabras me hicieron contener el aliento. Perdóname, mamá. Sus frases eran torpes, manchadas de lágrimas, pero sinceras. Decía que se sentía vacía, que la casa sin mí era solo un lugar bonito sin alma, que había comprendido tarde que el verdadero lujo era tener paz, y que ella había cambiado la suya por apariencias.
Leí cada palabra con el corazón temblando. No sabía si llorar o sonreír. Me quedé en silencio, sosteniendo la carta con ambas manos. Las lágrimas empezaron a caer despacio, sin esfuerzo. No eran de tristeza, eran de alivio. De saber que algo, aunque pequeño, todavía podía salvarse. Me levanté, fui hasta la ventana y miré el jardín. Las rosas estaban abiertas, llenas de vida. El viento movía sus pétalos como si celebraran conmigo. Sentí que, de algún modo, él, mi esposo, también estaba ahí, mirándome con orgullo. Volví al comedor y me serví una taza de té. Coloqué la carta frente a mí, junto al candelabro, y la leí una vez más. Cada palabra me devolvía un pedacito de esperanza. No pensaba olvidar lo ocurrido, pero sí podía dejar de cargarlo como una herida. A veces el perdón no significa volver, sino soltar sin odio. Cerré los ojos y murmuré: «Está bien, hija. Te perdono». La casa pareció susurrar conmigo. Un leve crujido en las paredes, el sonido del viento, un rayo de sol entrando por la ventana, todo parecía responder. Me di cuenta de que el perdón no era para Laura, sino para mí. Era la última llave que necesitaba para cerrar ese capítulo. Caminé hasta el mueble del pasillo y tomé mi cuaderno. En la última página, escribí con letra firme: «Hoy la herida sanó». Guardé la carta dentro del cuaderno y lo cerré. Lo coloqué en la repisa, junto al retrato de mi esposo. «Lo hicimos», le dije, sonriendo. «Nuestra hija entendió». Sentí que una parte del pasado, esa que dolía, por fin descansaba. Miré el reloj. Eran las 5 de la tarde, la misma hora en que solíamos tomar café los tres. Encendí una vela y me senté en la terraza. El aire olía a tierra mojada, las nubes se abrían dejando pasar los últimos rayos del sol. Me quedé mirando el horizonte mientras la luz se apagaba lentamente. Pensé en todo lo que había vivido, en lo que había perdido y en lo que había recuperado. Nada fue fácil, pero todo tuvo sentido. El viento movió la carta sobre la mesa, y la tomé antes de que se cayera. La guardé contra mi pecho y cerré los ojos. En ese gesto, comprendí que el amor no siempre se expresa con palabras, a veces solo con silencios. Y que a veces, una simple carta puede devolverte la fe en lo que creías perdido. Me quedé ahí hasta que la noche cayó por completo. Luego apagué la vela, respiré hondo y dije en voz baja: «El perdón también es una forma de libertad». El sol se levantó con la misma fuerza de siempre, pero hoy era distinto. La luz entraba por las ventanas grandes del comedor, bañando la casa con una suavidad que antes no veía. El aire olía a hierba fresca y a café recién hecho. Me senté en la mesa del comedor, frente al retrato de mi esposo, y sonreí. Ya no tenía miedo al reflejo en el cristal. Ya no tenía miedo a la soledad. Porque esa casa, que tanto me dolió, ahora era solo un lugar donde pude reconstruirme. La soledad ya no me asustaba, ya no era un castigo. Era una oportunidad. Las rosas en el jardín estaban más hermosas que nunca, llenas de vida, como yo. Pasaron meses desde que Laura se fue, y durante ese tiempo aprendí que la vida no solo se mide por lo que hemos perdido, sino por lo que decidimos recuperar. Me levanté, tomé el jarrón con flores frescas y lo coloqué sobre la mesa. El color de las flores me daba paz, como si me dijeran que todo estaba bien, que lo que había hecho era lo correcto. En cada pétalo sentí la fuerza de los días que me había perdido, pero también la posibilidad de lo que vendría. Salí al jardín, sin prisa, descalza, con la libertad de quien sabe que nada puede arrebatarle lo que ha decidido abrazar. El viento movía las ramas de los árboles, y el cielo parecía más claro, como si todo estuviera en su lugar. Mientras caminaba, noté que mis pasos ya no dejaban huellas en la tierra. No eran huellas del pasado, sino de una nueva mujer que había aprendido a caminar sola, con la dignidad intacta. El tiempo en la casa se había detenido, pero dentro de mí todo seguía adelante. La vida volvía a ser ligera, incluso si no siempre era fácil. Recuerdo que solía mirar las fotos en las paredes y pensar que esos momentos ya no existían, que nunca volverían. Pero ahora entendía que esos momentos, aunque ya no estuvieran, habían sido solo la antesala de algo más grande, el encuentro conmigo misma. Me acerqué a la ventana y miré el horizonte. La ciudad seguía su curso, las personas pasaban sin verme,
pero ya no me importaba. El teléfono sonó. Era Laura. Estaba en el otro lado de la línea, y pude oír la timidez en su voz. «Mamá, ¿te molesta si paso a visitarte?». Pensé por un momento. Me invadió una mezcla de emoción y cautela. «Claro», respondí con calma. «Solo dame un poco de tiempo para prepararme». Colgué, pero el nudo en mi estómago ya no era de miedo, sino de curiosidad. Sabía que las cosas no serían igual, pero esa visita ya no me aterraba. Me senté en la silla, respiré hondo y me preparé para recibirla como la mujer que soy hoy, fuerte, completa, renovada. Cuando llegó, Laura entró con cautela, como si el espacio que compartimos ahora le resultara ajeno. Me miró, buscando una señal de rechazo, pero la única que encontró fue una sonrisa tranquila. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó. «Bien», respondí. «Más que bien». La miré detenidamente, como si por primera vez pudiera ver a mi hija sin la carga de las expectativas, sin las ilusiones rotas. Sabía que ella también había cambiado, que el tiempo, aunque nos separara, nos enseñaba lo mismo, a valorar lo que realmente importa. Pasamos la tarde hablando, sin prisas, sin presiones. Hablamos de todo, de lo que fuimos y de lo que queríamos ser. La vi sonreír, pero esta vez su sonrisa no era forzada. Estaba más cerca de mí, no porque lo obligara, sino porque ella había aprendido a valorarme de una forma que antes no podía. Yo también había aprendido a dejar ir, a dejar de cargar con el resentimiento. Cuando se fue, me quedé un momento mirando la puerta cerrarse. El silencio volvió a llenarlo todo, pero esta vez no me ahogó. Lo acepté como parte de mi paz. Volví al jardín y me senté en el mismo lugar donde había encontrado mi libertad. Cerré los ojos y escuché el murmullo de las hojas moviéndose, el sonido de la vida, como un susurro que me recordaba que, por fin, yo había encontrado mi lugar. Cerré los ojos y sonreí. Ya no había lágrimas, ya no había rabia. Solo había amor por mí misma, por la vida que había elegido. En mi corazón sabía que, aunque la casa seguiría vacía, yo no lo estaría. El amor que le había dado a Laura, al hogar y a mi esposo, finalmente lo estaba recibiendo de vuelta, a través de mí. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí: «He vuelto a ser yo, y eso es lo único que importa». Me acomodé en la cama, sentí la suavidad de las sábanas frescas y respiré hondo. El cielo estaba despejado, las estrellas brillaban con intensidad. La paz que había buscado por tanto tiempo finalmente me alcanzaba, y esa paz, sabía, era solo mía. ¿Tendrías el coraje de alzar la voz después de haber sido ignorada, y aún así, reclamar lo que es tuyo por derecho? Si hoy te sientes invisible, olvidada o relegada por aquellos a quienes diste tu amor, tu tiempo, tu sacrificio, por favor, no permitas que eso te haga creer que tu vida carece de valor. Tú no eres una sombra que se desvanece. Eres historia. Eres memoria viva, que sigue de pie a pesar de todo. Y aunque muchos te hayan dado la espalda, quiero que sepas que hay quienes, aún en este mundo tan apresurado, te ven. Te ven por lo que eres, por lo que has dado, por lo que has sufrido. Y te aseguro que en tu abrazo, algunos aún encuentran un hogar. Has dado tanto, cuidaste, amaste, te diste sin esperar nada a cambio, y aunque quizás nunca recibiste el reconocimiento que merecías, tu esfuerzo no ha sido en vano. Aquí, donde el corazón aún late con esperanza, te vemos. Y lo que has vivido no es un fin, sino una marca de fortaleza, una huella que ha dejado una historia rica y hermosa. Aún queda mucho por vivir, mucho por descubrir, mucho por reír y por amar. Tu dignidad, querida, es el tesoro más valioso. Y cuando logras levantar la cabeza y sentarte en tu propia mesa con la verdad en el corazón, incluso aquellos que te menospreciaron, terminan regresando, buscando un lugar a tu lado. Y es ahí, en ese momento, cuando tú decides si valen la pena. Recuerda que el amor no se mide por la cantidad de personas que te rodean, sino por la paz que encuentras dentro de ti misma. El valor no reside en lo que otros piensan de ti, sino en lo que tú eres capaz de hacer por ti misma, a pesar de las adversidades. Y si hoy te sientes débil, cansada o agotada por tanto dar, por tanto perder, quiero que recuerdes esto: tu historia aún está escribiéndose, y es tuya. Nadie puede robarte tu fuerza, ni borrar los momentos de luz que has creado con tus propias manos. La vida tiene sorpresas para ti, y a pesar de que el camino a veces sea árido, el sol siempre vuelve a salir.
Si alguna vez sientes que no tienes fuerzas para continuar, cierra los ojos por un momento y respira profundamente. Recuerda que cada cicatriz que llevas, cada caída que has tenido, te ha hecho más fuerte. Y aún hay tanto por vivir. Y si esta historia tocó tu corazón, quiero invitarte a seguir adelante con nosotros. Suscríbete para acompañarnos en este viaje de historias que nos enseñan a vivir con dignidad y esperanza, y sobre todo, a recordarnos que nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Te sorprendió cómo una hija echó a su madre de casa solo porque perdió su trabajo? Lo que no sabía es que su madre estaba a punto de recibir una herencia millonaria que cambiaría todo. ¿Cómo reaccionó la hija cuando se enteró? Haz clic en el vídeo de la pantalla final y descubre cómo una herencia inesperada le dio una lección de vida. No podrás creer lo que sucedió después. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.